Cayetana Fitzjames Stuart fue sin duda la duquesa de Alba más famosa, una figura legendaria en la nobleza española. No solo era una aristócrata, sino una verdadera leyenda. Como la tercera mujer en ostentar el prestigioso título de duquesa de Alba por derecho propio, acumuló más de 40 títulos nobiliarios, un logro que la consagró en el Guinness Book como la aristócrata con más títulos en el mundo, superando a cualquier rey o reina de cualquier país. Durante más de 6 décadas, reinó como jefa de la Casa de Alba. Su vida estuvo marcada por el glamour y el poder, siendo constantemente perseguida por la prensa española, ávida de fotografías y noticias sobre ella y sus hijos. Todo lo que hacían o decían se convertía en oro para las revistas, generando millones en ventas. A los 82 años, y habiendo enviudado en 2 ocasiones, volvió a encontrar el amor en Alfonso X, un hombre 24 años más joven que ella y sin riquezas ni pasado aristocrático. Como era de esperar, la prensa se deleitó con la noticia, mientras que la reacción de sus hijos fue inmediata y negativa. Algunos periódicos publicaron que ellos incluso llegaron a amenazar con incapacitarla legalmente. Pero Cayetana no era una mujer que se diera por vencida fácilmente y comenzó a pasear su amor por las calles de Sevilla y por el mundo como si fuera una adolescente enamorada. En el vídeo de hoy conocerás a la más aristocrática de todas, Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa de Alba. Cayetana fue la primera y única hija de Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, duque de Alba, y de María del Rosario de Silva y Gurtubay, marquesa de San Vicente del Barco, cariñosamente llamada Totó por sus más íntimos. Cayetana nació en la noche del 28 de marzo de 1926 en una de las lujosas habitaciones del imponente Palacio de Liria. Llevaba en su sangre la herencia de los linajes más nobles y poderosos, siendo descendiente directa del rey Jacobo I de Inglaterra. Pero su linaje no terminaba ahí. También heredaba el prestigio de la Casa de Braganza. Su legado no eran solo títulos, sino una conexión viva con las dinastías que moldearon la historia de Portugal y Brasil, convirtiéndola en un vínculo entre naciones y un testimonio del poder que atraviesa siglos. Aquella recién nacida heredaría, entre muchos otros, el título de duquesa de Alba y sería la jefa de una casa con más de 500 años de historia. Fue bautizada el 17 de abril de 1926 en la majestuosa capilla del Palacio Real, en una ceremonia digna de su linaje. Sus padrinos fueron nada menos que el rey Alfonso XIII de España y su esposa, Victoria Eugenia. Su nombre completo era un tributo a la historia y a las devociones familiares. María del Rosario, como su madre; Cayetana Alfonsa, en honor a su padrino; Victoria Eugenia, por su madrina; Francisca, por la devoción de su padre a San Francisco de Asís, además de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea y Santa Esperanza. Sin embargo, para casi todos, era simplemente Cayetana, el nombre que eligió para sí misma. Su padre la llamaba cariñosamente Tanuca, y otros allegados la apodaban Tana. Pocos meses después de su nacimiento, su madre, María del Rosario, enfermó gravemente de tuberculosis. Para evitar el contagio, una parte del Palacio de Liria fue aislada exclusivamente para ella. El servicio doméstico hacía todo lo posible para mantener a Cayetana alejada de su madre. En las raras ocasiones en que la niña lograba acercarse, María del Rosario, temiendo por la salud de su hija, lanzaba algún objeto para ahuyentarla. Estos momentos dolorosos marcaron profundamente a Cayetana y quedaron grabados en su memoria para siempre. Cuando tenía solo 4 años, viajó a Roma en compañía de su padre. En 1931, al cumplir 5 años, su padre le regaló un pony.
al que llamó Tommy y adoraba. Fue inmortalizada en un retrato junto a su pony por el renombrado pintor Ignacio Zuloaga. En la pintura, el artista incluyó un nuevo y divertido personaje infantil que en aquel momento era poco conocido, Mickey Mouse. También tuvo su busto esculpido por Mariano Benlliure, uno de los escultores más importantes de la época. En mayo de 1931, apenas un mes después de la proclamación de la Segunda República en España, el duque de Alba decidió enviar a Cayetana a París, donde se hospedó en el Hotel Príncipe de Gales junto a su abuela materna, la duquesa viuda de Híjar. En 1933, ella y su padre emprendieron un viaje a Egipto, una experiencia que sin duda amplió los horizontes de la joven heredera. Sin embargo, la tragedia volvió a acechar su vida. El 11 de enero de 1934, su madre, María del Rosario, falleció, dejando a Cayetana huérfana a los 8 años. Pocos meses después, en julio, regresó a Madrid para hacer su primera comunión en el oratorio del Palacio de Liria, un evento que marcó un breve retorno a su tierra natal antes de volver a la capital francesa. Entre los años 1934 y 1936, estudió en el Instituto de la Asunción en París, donde completó 2 años de su educación. Sin embargo, cuando la Guerra Civil estalló en España en 1936, su padre, el duque de Alba, tuvo que abandonar el Palacio de Liria y tomar decisiones cruciales para proteger sus bienes más preciados. Las pinturas fueron cuidadosamente resguardadas en las bóvedas del Banco de España. Las alfombras y tapices fueron enviados a la Real Fábrica de Tapices, y los documentos valiosos de la biblioteca fueron depositados en la Embajada Británica en Madrid. Gracias a estas medidas, una gran parte del patrimonio de la familia fue preservada. El palacio quedó casi desierto, habitado solo por una empleada y su esposo. Sin embargo, el 17 de noviembre de 1936, aviones alemanes de la Legión Cóndor bombardearon Madrid y el palacio fue alcanzado. Un incendio consumió el tercer piso y aunque el fuego fue controlado, el destino del Palacio de Liria ya estaba sellado. Soldados republicanos invadieron el lugar, saquearon lo que quedaba y prendieron fuego nuevamente. Al final, el imponente edificio quedó reducido a sus 4 fachadas. Durante la Batalla de Madrid, su tío paterno, Hernando, duque de Peñaranda, fue brutalmente asesinado. En el transcurso de la Guerra Civil, su querido pony fue abatido a tiros. Mientras tanto, el duque de Alba se refugiaba en un hotel en Londres, donde recibió estas devastadoras noticias junto a su hija. Consciente del peligro, decidió enviar a Cayetana al Palacio de las Dueñas en Sevilla, donde pasó la mayor parte de la guerra, salvo por algunas breves visitas a Londres para ver a su padre. En Sevilla estuvo acompañada por su tía paterna, Eugenia, y sus primos. Eugenia era una apasionada de las corridas de toros, la equitación y la cultura popular, y se convirtió en una presencia constante en la vida de Cayetana. Mientras el caos reinaba en España, el duque de Alba fue nombrado embajador de la dictadura de Franco en el Reino Unido. Con el fin de la Guerra Civil, en 1939, Cayetana se trasladó definitivamente a Londres con su padre. Allí vivió el terror de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Para protegerla del peligro, el duque alquiló una casa fuera de la ciudad. Durante su estancia en la capital británica, Cayetana visitó en varias ocasiones la residencia de su pariente lejano, Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido. Su padre organizaba almuerzos con figuras importantes y a pesar de la guerra, la vida de Cayetana siguió girando en torno a la aristocracia. Vivió en medio de un torbellino histórico que marcaría su vida para siempre. Tuvo contacto directo con las princesas británicas Isabel y Margarita, de quienes comentó años después que Margarita era la más simpática y divertida. El duque de Alba,
un hombre con un profundo aprecio por la cultura y la historia, llevaba a su hija a los museos de Londres para mantener viva su conexión con el arte y la educación. En esa época, Cayetana estudiaba en un colegio de monjas en Kensington y recibía una educación muy completa, complementada con clases particulares en casa. Con su dominio del inglés ya consolidado, su padre decidió contratar a una institutriz alemana, la señora Dorf, para que también aprendiera alemán. Así, Cayetana llegó a dominar varios idiomas: español, inglés, francés y alemán. A partir de 1942, con la guerra causando estragos en Europa, el duque de Alba decidió proteger a su hija enviándola a España durante largas temporadas. Cayetana pasaba tiempo con su abuela en Madrid y con su tía Eugenia en Sevilla. En Madrid, se dedicó a la caridad en los barrios más pobres de la ciudad y comenzó a realizar obras filantrópicas en el Colegio de los Salesianos de la calle Franco Rodríguez. El 27 de abril de 1943 hizo su debut en la sociedad con una gran celebración en el Palacio de las Dueñas en Sevilla. Franco, siempre atento a las apariencias, quería que la presentación de Cayetana coincidiera con la de su hija Carmen en un mismo evento, pero el duque de Alba rechazó la sugerencia. Como regalo, el duque otorgó a su hija el título de Duquesa de Montoro, un título de grandeza de España. Para la fiesta se enviaron 2,000 invitaciones y asistieron nobles, embajadores y figuras destacadas de la cultura. Además, el duque de Alba donó una suma generosa al municipio para ser destinada a obras de caridad. El evento fue relatado en un artículo del New York Times, pero la revista española más importante de la época, Dígame, no lo cubrió. Las páginas de sociedad de otras publicaciones españolas también dedicaron poco espacio al evento, pues Franco, molesto por la negativa del duque, ejerció su influencia para minimizar la cobertura mediática. Tras cumplir con su misión diplomática, el duque de Alba y su hija regresaron a Madrid. Con el Palacio de Liria destruido, el duque, propietario de la mayoría de los edificios de los alrededores, convirtió los números 22 y 24 de la calle Princesa en su nueva residencia. Los domingos, después de la misa, padre e hija tenían un ritual especial: visitar el Museo del Prado, donde el subdirector del museo les explicaba personalmente las obras de arte. Durante este periodo, Cayetana también destacó en nuevas habilidades, perfeccionándose en la equitación bajo la tutela del duque de Alburquerque. Sevilla tenía un lugar especial en el corazón de Cayetana. Adoraba la famosa Feria de Abril y se convirtió en hermana de varias cofradías, llegando a ser nombrada camarera mayor de la Hermandad de la Macarena. En la primavera de 1943 se enamoró del torero Pepe Luis Vázquez, pero su padre consideraba que un torero no era una pareja adecuada para ella y la envió fuera de España. A su regreso le presentaron a Luis Martínez de Irujo, un estudiante de ingeniería industrial e hijo de los duques de Sotomayor. La química entre ellos fue inmediata y sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. El romance floreció con la bendición del duque de Alba, y en enero de 1947 la pareja anunció oficialmente su compromiso. La grandiosa ceremonia de boda fue programada para el 12 de octubre de 1947 en la capilla principal de la Catedral de Sevilla, un privilegio sumamente raro hasta entonces. La recepción tuvo lugar en el Palacio de las Dueñas y contó con más de 2,500 invitados. Aunque Franco no fue invitado, la celebración reunió a destacados militares, así como a miembros de la realeza y nobleza de toda Europa. La magnitud del evento fue tal que periódicos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia se hicieron eco de la boda. El costo elevadísimo de la ceremonia llevó a muchos a afirmar que este matrimonio había superado con creces en elegancia y esplendor al de la princesa Isabel, futura Isabel II del Reino Unido, quien se casó solo un mes después.
Un periódico francés llegó a calificar el enlace de Cayetana como el más caro del mundo, aunque nunca se reveló la cifra exacta. Para la ocasión, la novia lució una tiara que había sido un obsequio de Napoleón III a Eugenia de Montijo. Como parte de la celebración, el duque de Alba financió 1000 comidas para los más necesitados, servidas por la Hermandad del Gran Poder, y donó 5000 pesetas a cada una de las 9 novias que contrajeron matrimonio ese mismo día en Sevilla. La luna de miel fue una verdadera aventura. Desde Madrid, la pareja partió hacia Londres y luego cruzó el Atlántico para visitar ciudades como Nueva York y Filadelfia, además de recorrer varias localidades en Estados Unidos. En Los Ángeles se sumergieron en el glamour de Hollywood, exploraron los estudios de 20th Century Fox y Warner Brothers y asistieron a lujosas fiestas y cenas con grandes estrellas del cine, como Walt Disney, Gary Cooper, Marilyn Monroe, Bing Crosby y Charlie Chaplin, entre otros. De regreso a Madrid, el 19 de marzo de 1948, la pareja se instaló en el número 22 de la calle Princesa, mientras que el duque de Alba, fiel a su tradición, permaneció en el número 24 de la misma calle. El otoño de 1948 trajo consigo una inmensa alegría y una nueva responsabilidad para la familia: el nacimiento del primer hijo de Cayetana y Luis, un niño al que llamaron Carlos. Este evento no solo llenó de felicidad a la familia, sino que marcó un punto de inflexión en la casa de Alba. El duque de Alba, consciente del futuro, comenzó a delegar gran parte de las responsabilidades administrativas de la casa en su yerno, Luis Martínez de Irujo. Con el paso de los años, la familia creció con la llegada de 6 hijos. En 1950 nació Alfonso, en 1954 Jacobo, en 1959 Fernando, en 1966 Cayetano y en 1968 la única hija de la pareja, Eugenia. El duque de Alba, con una determinación inquebrantable, se embarcó en una ambiciosa tarea: la reconstrucción del Palacio de Liria, devastado durante la Guerra Civil. Con gran esfuerzo, el edificio se convirtió en una obra maestra que reflejaba la grandeza y el legado de la familia. Mientras tanto, Luis Martínez de Irujo, un hombre de acción y visión, asumió sus nuevas responsabilidades con firmeza y se dedicó intensamente a mejorar las explotaciones agrícolas de la familia. También se esforzó en la preservación del vasto patrimonio histórico de la Casa de Alba. A pesar de sus múltiples deberes, la pareja nunca renunció a los placeres de la vida. Cada abril, la Feria de Sevilla era una cita ineludible, donde ambos se mezclaban con la alta sociedad andaluza. Sin embargo, aquellos años dorados fueron interrumpidos por una tragedia. En diciembre de 1953, el duque de Alba, debilitado por un cáncer de pulmón, emprendió sin saberlo su último viaje para visitar a su querida amiga Victoria Eugenia de Battenberg. En Suiza, su salud se deterioró drásticamente. El 23 de diciembre, Cayetana y Luis recibieron la noticia sobre la gravedad de su estado y partieron de inmediato hacia la clínica suiza donde estaba internado. Cayetana logró despedirse de su amado padre, quien falleció el 24 de diciembre de ese año. El cuerpo del duque de Alba fue repatriado a España y enterrado con todos los honores en el panteón familiar de la Casa de Alba. Cayetana, una gran amante del flamenco, aprendió a bailar bulerías con maestras como Pastora Imperio y Enrique el Cojo. Pero su amor por las artes iba más allá. También tenía un gran aprecio por la música clásica. Tras la reconstrucción del Palacio de Liria, se instaló en él, convirtiéndolo en un centro de cultura y encuentro con figuras emblemáticas. En sus lujosos salones recibía a personalidades como el príncipe Juan Carlos de Borbón, futuro rey de España, y a estrellas internacionales como Charlton Heston y Sophia Loren.
El Palacio de Liria, además de su importancia histórica y cultural, tenía un aire de misterio. Se decía que el espíritu de Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia, quien había fallecido allí, aún rondaba sus salones. Incluso su esposo, Luis Martínez de Irujo, afirmaba haber visto el fantasma de Eugenia, lo que añadía un matiz sobrenatural a la ya fascinante historia de la Casa de Alba. La duquesa de Alba hizo una declaración intrigante sobre una propuesta del renombrado pintor Pablo Picasso. Según Cayetana, Picasso expresó su deseo de pintarla desnuda, una invitación que ella incluso consideró, pero que finalmente rechazó debido a la objeción de su esposo Luis. Según Cayetana, él no aprobó la idea y por respeto a su marido decidió rechazar la oferta. En 1966, la ciudad de Sevilla recibió la visita de Jacqueline Kennedy y del príncipe Rainiero III de Mónaco, acompañado de su esposa, Grace Kelly. Durante la visita, Jackie Kennedy pintó una acuarela que aún se conserva en el Salón del Imperio del Palacio, agregando un toque personal y artístico al legado histórico de la duquesa de Alba. Se dice que entre Jackie Kennedy y Grace Kelly, más allá del brillo de los eventos y la elegancia de las fiestas, existía una tensión subyacente entre ambas mujeres que no podía ser ignorada. La historia comenzó con la cercanía entre John F. Kennedy y Grace Kelly desde su juventud, debido a sus orígenes irlandeses y a la proximidad de sus familias. Incluso hubo planes de matrimonio entre ellos, frustrados por el padre de John, Joseph Kennedy, quien temía que una boda con una actriz pudiera perjudicar la carrera política de su hijo. Si esta información realmente llegó a oídos de Jackie Kennedy, podría haber alimentado una posible animosidad entre ella y Grace Kelly. No obstante, la princesa Grace afirmó que solo conoció a John Kennedy en la década de los 50, cuando él estaba hospitalizado por problemas en la espalda. Pero el punto crítico de esta rivalidad parece haber ocurrido tras el asesinato de John Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Ese día, los príncipes de Mónaco estaban en Estados Unidos, y a pesar del trágico evento, decidieron no suspender una fiesta que estaban celebrando. La reacción insensible de los príncipes fue vista como una afrenta por Jackie Kennedy, quien, al recibir una llamada de condolencias de Grace Kelly, respondió fríamente con un corto: «Díganle que ahora no puedo atenderla». Este episodio marcó una ruptura definitiva entre ambas mujeres. Años después, en aquel encuentro en Sevilla, ambas tuvieron que compartir el mismo techo durante los eventos, pero se aseguraron de mantener la máxima distancia entre ellas. Se comenta que la duquesa de Alba, con su personalidad conciliadora, intentó acercarlas y aliviar un poco la tensión en el ambiente, aunque sin éxito. Aún así, insistió e invitó a ambas a un refrigerio en el Palacio de las Dueñas. Debido al carácter privado de este encuentro, no se conocen los detalles. Solo se sabe que, después de dejar Sevilla, Jackie y Grace nunca más volvieron a verse ni a dirigirse la palabra, al menos en público. En 1969, Luis, el esposo de la duquesa, fue diagnosticado con leucemia. Finalmente, falleció en Houston, donde había sido trasladado para recibir tratamiento, el 6 de septiembre de 1972. Su cuerpo fue repatriado en avión con Cayetana a su lado. La capilla ardiente se instaló en el Palacio de Liria y el funeral se llevó a cabo en el Panteón Familiar. Aquel día, las calles de Madrid se vieron colmadas de miles de personas que se aglomeraron para rendir sus últimas despedidas. Luis había sido el encargado de la administración de la Casa de Alba, y tras su fallecimiento, Cayetana, junto con sus hijos Carlos y Alfonso y un nuevo administrador, asumieron esta responsabilidad. Tras la muerte de su primer esposo, la duquesa de Alba quedó viuda a los 46 años. Había hecho una solemne promesa de no volver a casarse, pero el destino tenía otros planes.
A pesar de sus votos, tuvo varios pretendientes, entre ellos el galán de cine Stewart Granger, quien intentó conquistar su corazón. En 1975, la duquesa de Alba, con su presencia imponente, acudió al Hospital de la Paz en Madrid para informarse sobre la salud de Francisco Franco y también estuvo presente en varios actos relacionados con el fallecimiento del dictador. Ese mismo año, el 22 de noviembre, fue testigo de la ascensión de Juan Carlos I como rey en el Palacio de las Cortes. Fue en ese escenario de transición y cambio que la duquesa conoció a Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, un hombre cuyas orígenes y trayectoria eran tan intrigantes como su propia historia. Hijo ilegítimo de un militar, Jesús fue criado por su madre y se formó en filosofía y teología. Inicialmente sacerdote, abandonó el clero en los años 60 para convertirse en un influyente director editorial y más tarde, en 1978, fue nombrado director general de música y danza por el ministro de Cultura. Tras un periodo de cortejo y desafiando sus propias promesas, la duquesa y Jesús se comprometieron. La ceremonia de matrimonio, marcada para el 16 de marzo, fue un evento íntimo realizado en la capilla del Palacio de Liria. Solo estaban presentes familiares cercanos y la madre del novio, y el único medio de comunicación que tuvo acceso al evento fue el periódico El País. Con el matrimonio, Jesús asumió el cargo de presidente de la Fundación Casa de Alba. Sin embargo, el 11 de junio de 1979, la duquesa y Jesús tomaron una decisión crucial: agregar la separación de bienes a su contrato matrimonial, marcando una nueva fase en su vida juntos, pero también reflejando las complejidades de una relación que desafiaba convenciones y expectativas. Sus hijos no estaban totalmente de acuerdo con ese matrimonio. Lo encontraban extraño, pero irónicamente, a medida que ellos se casaban, con el tiempo terminaban divorciándose, mientras la duquesa seguía firme y fuerte junto a su segundo marido. Durante la década de los 90, la duquesa de Alba continuó dejando su huella, financiando la restauración completa de una antigua iglesia sevillana del siglo XIX, para servir como sede de la Hermandad de los Gitanos, una obra que se concluyó en 1999. Su compromiso con las causas sociales fue aún más reconocido cuando, en 1997, fue nombrada presidenta honoraria de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Muchos la llamaban la duquesa atípica, porque realmente disfrutaba estar entre personas comunes y tenía una absoluta fascinación por el pueblo gitano, declarando en varias ocasiones que se sentía más cómoda entre ellos que entre la alta nobleza. En marzo de 1991, el Ayuntamiento de Sevilla homenajeó a Cayetana con una plaza en su nombre. No obstante, la década de los 90 también trajo sombras para la pareja. Jesús comenzó a alejarse progresivamente de la vida pública, sumergiéndose en una profunda depresión. En 1996, fue apartado de la Junta de Accionistas del Grupo Prisa debido a su ausencia en las reuniones. Durante esos años, la vida de ambos se desintegró. Cayetana residía en Sevilla, mientras Jesús pasaba sus días solitarios en Madrid. La tragedia los golpeó en mayo de 2001, cuando Jesús Aguirre falleció a causa de una embolia pulmonar provocada por un cáncer de faringe. Murió solo, acompañado únicamente por su mayordomo. Fue enterrado en el panteón familiar de los Alba. A pesar de su separación física y emocional, la duquesa de Alba quedó profundamente afectada por la pérdida, un golpe tan doloroso que poco después sufrió un ictus que afectó gravemente su habla y movilidad. Como consecuencia, tuvo que alejarse del baile flamenco, que tanto amaba, y de la pintura. En octubre de ese mismo año, recibió una medalla de oro de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, en reconocimiento a su contribución a la institución y a su apoyo constante a la cultura y las tradiciones. El prestigio de la duquesa fue aún más confirmado cuando, en febrero de 2006,
fue nombrada hija predilecta de Andalucía. Sin embargo, este honor no estuvo exento de controversia. El cantante Pepe Suero, quien también recibió la medalla de Andalucía ese día, criticó la premiación, alegando que representaba actitudes superficiales e insensibles. El Sindicato de Obreros del Campo, que se oponía a la duquesa debido a su condición de latifundista y propietaria de tierras, organizó una manifestación frente al Teatro de Sevilla durante la ceremonia. La protesta fue reprimida por la Policía Nacional, resultando en 14 heridos. Cayetana, por su parte, despreció la situación, descalificando a los manifestantes como unos cuantos locos y delincuentes. La controversia no terminó ahí y se extendió al ámbito judicial. El sindicato demandó a Cayetana por sus declaraciones, lo que llevó a la duquesa a pagar una multa de 6.000 euros por injurias. En 2007, la duquesa continuó demostrando su compromiso con la comunidad al ceder 2 edificios de una finca, propiedad de la Casa de Alba desde hace siglos, para uso público. Ese mismo año, enfrentó una operación delicada debido a una lesión en la columna que comprometía su movilidad. Fue en 2008 cuando la duquesa de Alba inició una relación con Alfonso Díez Caravantes, un hombre nacido en Palencia el 15 de noviembre de 1950. Alfonso, funcionario del Ministerio de Trabajo y hermano del anticuario Pedro Díez, tenía una conexión previa con el fallecido Jesús Aguirre, exmarido de la duquesa. Se habían conocido 30 años atrás, pero el destino, caprichoso y enigmático, quiso que Alfonso y doña Cayetana se reencontraran a la salida de un cine. Desde ese momento, parecía que el universo había conspirado para reunirlos. Horas de conversaciones ininterrumpidas les permitieron revivir viejos recuerdos y ponerse al día con sus vidas. Cayetana, que había enviudado por segunda vez en 2001, y Alfonso, que había permanecido soltero, encontraron en su reencuentro una conexión profunda y genuina. Desde entonces se volvieron inseparables. Su relación trascendió los límites de la simple amistad. Apenas unos meses después de ese encuentro fortuito, Cayetana decidió enfrentar y superar la hidrocefalia que la atormentaba y prácticamente le impedía caminar. Se sometió a una operación que le permitió salir de la silla de ruedas en la que se encontraba, demostrando cómo el amor y el apoyo de Alfonso la revitalizaron. Juntos disfrutaron de viajes, corridas de toros, tardes de compras y celebraciones, irradiando una felicidad que no solo se reflejaba en la sonrisa radiante de la duquesa, sino también en su bienestar físico. La llegada de Alfonso a la vida de la duquesa fue un golpe de suerte que transformó completamente su existencia. Como ella misma admitió, el cambio fue tan profundo que decidió que se casaría con él. Sin embargo, el camino no sería fácil. Desde el inicio de la relación, hubo una ola de especulación y una atención mediática tremenda. La pareja no tenía un minuto de paz, especialmente debido a la diferencia de edad entre ambos y a la posible influencia financiera en la relación. La revista El Jueves publicó una polémica portada en noviembre de 2008, retratando a la duquesa semidesnuda y rodeada de billetes de 500 euros, insinuando que la relación tenía motivaciones económicas. Indignada, la duquesa interpuso una demanda judicial para retirar la edición de la revista. Sin embargo, el mayor obstáculo para la relación no era la prensa, sino la resistencia de sus 6 hijos. Con la avanzada edad de la duquesa, sus hijos temían que el matrimonio pudiera tener implicaciones negativas sobre la herencia, especialmente porque, si ella insistía en casarse, algunos medios afirmaron que sus hijos podrían buscar su incapacitación legal para impedir el enlace, algo que todos negaron posteriormente. Cayetana siempre decía a la prensa que era feliz con Alfonso, que era dueña de su propia vida y que, si quería casarse con él, lo haría sin dar explicaciones.
El patrimonio de la Casa de Alba es impresionante, con estimaciones que varían significativamente, desde 600 millones hasta más de 3.000 millones de euros. La familia posee numerosas propiedades distribuidas por toda España, incluyendo castillos, palacios, terrenos y fincas agrícolas. Incluso existe un dicho popular que afirma que la duquesa de Alba podría atravesar España entera sin salir de sus propias tierras. Y cuando se trata de títulos nobiliarios, Cayetana Fitz-James Stuart, la 18ª duquesa de Alba, ostentaba un récord mundial. Tenía más títulos nobiliarios que cualquier otra persona o monarca. Entre sus títulos, 5 veces duquesa, 18 veces marquesa, 20 veces condesa, vizcondesa, 20 condesa, condesa duquesa y condestableza, además de 14 veces grande de España, la máxima dignidad de la nobleza del reino español. Sobre esto, existe otro dicho que afirmaba que al encontrarse con un rey, sería él quien debería hacerle una reverencia. Naturalmente, esto era solo una expresión del peso de sus títulos, ya que, en realidad, el título de rey supera cualquier cantidad de títulos nobiliarios. Así, la duquesa, siempre que se encontraba con un rey o la reina, mostraba la debida reverencia. Ante la difícil situación en la que se encontraba y las dificultades para casarse con su gran amor, Cayetana decidió dividir su herencia en vida para evitar conflictos y garantizar la protección de sus bienes. Esto ocurrió en julio de 2011. Además del patrimonio de la Casa de Alba, la duquesa poseía su fortuna personal, estimada en aproximadamente 1.000 millones de euros, que dividió en 3 partes iguales: la legítima, la de mejora y la de libre disposición. Cada uno de sus hijos heredó aproximadamente 55 millones de euros de la legítima y otros 55 millones de la parte de mejora. En cuanto a la parte de libre disposición, la duquesa tenía la libertad de distribuirla como quisiera. Según lo estipulado ante notario, la Fundación Casa de Alba quedaría bajo la responsabilidad del primogénito y heredero, Carlos Fitz-James Stuart, quien tendría la misión de preservar el legado histórico. Se ha comentado que algunos de sus hijos se quejaron de que casi el 60% de la herencia se destinara exclusivamente a Carlos, el hijo mayor. Sin embargo, se justificó esta decisión para salvaguardar la unidad del patrimonio. Dada la repartición de su herencia y de sus títulos entre sus 6 hijos, es muy probable que jamás vuelva a existir otra mujer con tantos títulos y propiedades como la duquesa de Alba, Cayetana. Tras esta decisión de su madre de repartir la herencia, los hijos comenzaron a ver a Alfonso con otros ojos y de repente a simpatizar con él. Alfonso, por su parte, tuvo que prometer que renunciaría a sus derechos como posible tercer duque consorte de Alba al casarse con la duquesa, además de comprometerse a cuidarla por el resto de su vida. Con la herencia formalmente distribuida, la duquesa y Alfonso anunciaron su matrimonio, que tuvo lugar el 5 de octubre de 2011 en el Palacio de las Dueñas. La ceremonia se caracterizó por su intimidad y exclusividad, con la notable ausencia de su hijo Jacobo por un conflicto que tenían en aquel momento y de Eugenia, quien en ese momento se encontraba hospitalizada. Aunque la boda fue privada, Cayetana jamás dejaría de lado a la multitud que se aglomeraba afuera. Salió radiante y feliz, saludó, habló con la prensa y como regalo especial ofreció un baile flamenco. Incluso se quitó los zapatos para bailar más cómodamente con su sencillo vestido de novia de color rosa, diseñado por sus amigos Victorio y Luchino. Después del matrimonio, Cayetana y Alfonso fueron vistos en diversos eventos sociales y culturales, y ella continuó administrando el patrimonio familiar como usufructuaria. La división anticipada de la herencia permitió que el matrimonio transcurriera sin mayores conflictos familiares, asegurando la estabilidad y la protección del legado de la Casa de Alba. Publicó sus memorias, Yo, Cayetana, el 11 de octubre de 2011.
poco después de su boda con Alfonso X, y una segunda parte titulada Lo que la vida me ha enseñado fue lanzada en abril de 2013. En los últimos días de su vida, Cayetana Fitzjames Stewart fue ingresada en un hospital de Sevilla tras agravarse una neumonía, consecuencia de una gastroenteritis que la aquejaba hacía días. Sus 6 hijos tomaron la dolorosa decisión de trasladarla a su hogar para que pudiera pasar sus últimos momentos en casa, rodeada por la tranquilidad de su entorno. En la mañana del 20 de noviembre de 2014, a los 88 años, la duquesa de Alba falleció en el Palacio de las Dueñas, poniendo fin a una vida marcada por una grandeza inigualable. Su capilla ardiente fue instalada en el Ayuntamiento de Sevilla y recibió la visita de casi 80,000 personas, lo que demostró el profundo impacto que Cayetana tuvo en la ciudad y en el país. El funeral se celebró en la Catedral de Sevilla y contó con la presencia de numerosas personalidades destacadas de España. La corona de rosas rojas de su viudo, Alfonso X, llevaba un emotivo mensaje. No sé si he sabido decirte lo que te he querido, lo que te quiero y lo que te querré. Tras el funeral, los restos de Cayetana fueron cremados y sus cenizas fueron llevadas al santuario de la Hermandad de los Gitanos. En sus memorias de 2011, la duquesa había expresado su deseo de que sus cenizas fueran depositadas en ese templo. Sin embargo, su hijo anunció en 2015 que parte de sus cenizas serían trasladadas al panteón familiar de los Alba. Durante su funeral en la Catedral de Sevilla, la ciudad que más amó, el cardenal la describió con las siguientes palabras: noble por herencia y noble, muy noble de corazón.